¿Qué tal, compañeros? En esta ocasión aprenderemos el tema área y volúmenes mediante integración doble. Iniciemos. Este tema será dividido en 8 partes. La primera parte: ¿por qué utilizar integrales dobles para determinar áreas y volúmenes? Recordemos que en el curso de Matemática Básica 2 aprendimos que a partir de una integración simple podríamos encontrar el área entre curvas en un intervalo dado, aplicando el concepto de rectángulos. En la figura 1 presente en la pantalla, si aplicáramos este concepto para determinar su área, el problema sería muy tedioso y muy complejo. Igualmente, en la figura número 2 se muestra un problema común de áreas mediante integración simple. Si aplicáramos el concepto de rectángulos, el problema se volvería algo tedioso y complejo. Aprenderemos que mediante una integración doble, este problema se hace de una forma muy sencilla. Por lo tanto, la respuesta es: las integrales dobles simplifican la determinación y el análisis de áreas complejas. Número 2. Plano XY. Recordemos que un sólido está definido por 3 ejes: el eje Z, que representa la altitud, el eje X y el eje Y. Estos 3 ejes a su vez forman 3 planos: el plano XZ, el plano YZ y el plano que nos interesa, el plano XY. Debido a que cada plano posee una parte positiva y una parte negativa, un sólido está dividido en 8 partes. Para formar el plano XY, tomamos Z como una constante. Para formar el plano YZ, tomamos X como una constante. Y para formar el plano XZ, tomamos Y como una constante. Visualicemos esto con un sólido, representado por la función Z es igual a 1 menos X al cuadrado menos Y cuadrado. Para la traza YZ, tomamos X como 0 y se formará una parábola inversa que corta en 1, representada por la función Z es igual a 1 menos Y cuadrado. Para la traza XZ, tomaremos Y es igual a 0 y se formará una parábola inversa que corta en 1, representada por la función Z es igual a 1 menos X al cuadrado. Por último, para la traza XY, tomaremos X es igual a 0 y se formará un círculo de radio 1. Sección 3. Orden de integración de X de Y. Un área definida mediante integrales dobles posee 2 órdenes de integración. El primero de Y de X y el segundo de X de Y. Estudiaremos primeramente el orden de integración de X de Y. En este orden de integración, la primera integral, es decir, la integral interior, representa la resta entre las curvas en el eje horizontal, es decir, derecha menos izquierda. Debemos recordar que para la primera integral, los límites de integración deben ir en términos de Y. Por otra parte, la segunda integral, es decir, la integral exterior, representa los límites de altitud del área de integración. Visualicemos el orden de integración de X de Y con el siguiente ejemplo, en el cual se nos muestra una parábola de color verde y una recta de color rojo. Como podemos observar, la parábola se encuentra en el lado derecho y la recta en el lado izquierdo. Y los límites de altitud para el área de intersección es de 2 a 4. Por lo tanto, transformamos la función de la parábola y de la recta en términos de y podemos establecer nuestra integral doble, en el cual la integral interior, sus límites de integración serían
de 1/2 de y a raíz cuadrada de y. Por otra parte, los límites de integración exterior serían de 0 a 4. Al resolver la integral con un software, podemos determinar que el área de intersección entre la recta y la parábola es 4/3, aproximadamente 1.33. Sección 4. Orden de integración de y de x. En este orden de integración, la primera integral, es decir, la integral interior, representa la resta entre las curvas con respecto a su altitud, es decir, curva superior menos la curva inferior. Debemos recordar que para la primera integral, los límites de integración deben ir en términos de x. Por otro lado, la segunda integral, es decir, la integral exterior, representa los límites horizontales del área de integración. Visualicemos el orden de integración de y de x con el ejemplo anterior. Como podemos observar, la recta en este caso es la curva superior y la parábola es la curva inferior. Y los límites horizontales serían de 0 a 2. Al establecer esto en el orden de integración, la integral nos quedaría de x al cuadrado a 2x con respecto al diferencial de x y con respecto al diferencial de y de 0 a 2. Al resolver la integral en un software, el área de intersección entre las curvas sería 4/3, equivalentes a 1.33. Al verificar el área de intersección utilizando el programa GeoGebra, podemos observar o concluir que efectivamente el método de integrales dobles es un método muy exacto y muy sencillo para determinar cualquier área entre curvas. Sección 5. ¿Qué orden de integración utilizo? Respuesta. Cuando no se lo indiquen, utilice el orden de integración más sencillo. En la figura 14 podemos observar la intersección entre dos curvas, dos parábolas para ser más precisos. A primera vista podemos observar que la parábola de color verde es la curva inferior y la parábola de color rojo es la curva superior. Ahora bien, establezca usted cuál es la curva del lado derecho y cuál es la curva del lado izquierdo. Es muy complejo, ¿verdad? Por lo tanto, es más sencillo determinar el área de intersección utilizando el orden de integración de y de x. Sección 6. Volúmenes mediante integración doble. Podemos determinar el volumen de un sólido mediante integración doble únicamente si nos proporcionan una función fxy, la cual representa la altura del sólido. Si recordamos, un sólido está representado por tres ejes, el eje Z, el eje X y el eje Y. Y nosotros mediante integración doble podemos determinar el área del plano XY. Por lo tanto, si nos suministran la altura del sólido, nosotros podríamos determinar el volumen del sólido. Visualicemos el concepto anterior con el siguiente ejemplo. Si visualizamos un cilindro desde su parte superior, lo miraríamos como un círculo en el plano XY. Ahora, imagine que usted coloca varios círculos en el plano XY con diferentes alturas. Una altura z igual a 2, z igual a 0 y z igual a menos 2. Al unir estos círculos con las alturas, usted formaría un cilindro, ya que se estableció cuál sería la altura entre los círculos. Por lo tanto, podemos concluir que la función fx,fy representa el diferencial de z, es decir, la delimitación de la altura. Sección 7, ejemplo 1, determinación de volumen mediante integrales dobles.
El ejemplo dice, encuentra el volumen del sólido limitado por y es igual a x al cuadrado y y es igual a 1, si la función que representa la altura del sólido es y. El primer paso es graficar nuestras funciones. Al graficar y es igual a x al cuadrado y y es igual a 1, podemos observar los puntos de intersección, los cuales son menos 1,1 y 1,1. Al ya graficar nuestras funciones y determinar cuáles son los puntos de intersección, estableceremos qué orden de integración utilizar. Debido a que es más fácil establecer qué función es inferior y cuál está en el lado superior, utilizaremos el orden de integración de y de x. Por lo cual la curva inferior sería la parábola y la curva superior sería y es igual a 1. Establecemos estas condiciones en la integral interior, estableciendo sus límites de x al cuadrado a 1. Ahora, para establecer los puntos horizontales, utilizaremos los puntos de intersección, por lo cual la integral exterior estaría delimitada de menos 1 a 1. Ya al haber terminado el planteamiento de la integral, procederemos a resolverla. Al resolver la integral, nos quedaría que el volumen representado por la función establecida y el área establecida serían 4/5. Sección número 8. Ejemplo número 2. Cambio de orden de integración. El problema dice, para la siguiente integral doble, dibuje la región de integración y cambie el orden de integración a dx de y. Solo plantee la integral, no la resuelva. Nos proporciona la siguiente integral doble, definida de 0 a 4 a dx y de raíz cuadrada de x a 2 entre y. El primer paso para resolver este problema es determinar a qué figura, área, región o curva representa la integral doble proporcionada. Para esto procederemos de la siguiente manera. Debido a que dy representa la resta entre las curvas superior e inferior, graficaremos en el programa GeoGebra y es igual a 2 y y es igual a raíz cuadrada de x. Y verificaremos si sus puntos de intersección están de 0 a 4. Ahora en GeoGebra procederemos a graficar nuestros límites de integración. El primero que graficaremos será y es igual a la raíz cuadrada de x. Y el segundo, y es igual a 2. Al establecer los puntos de intersección, podemos visualizar que su punto de intersección es en 4. Por lo tanto, si regresamos al problema, podemos verificar que uno de los límites de integración de dx es 4. Por lo tanto, la región estaría delimitada de 4, el punto de intersección en x, y x es igual a 0. Por lo tanto, ya tenemos definida nuestra área de integración. Al ya tener definida nuestra área de integración, procederemos a establecer el orden de integración de x de y. Debemos recordar que para el orden de iteración de x de y, la integral interior representa la resta entre las curvas derecha e izquierda. Por lo tanto, podemos observar en nuestra figura planteada que la curva que se encuentra a la derecha es raíz de x y la curva que se encuentra a la izquierda es x es igual a 0. Por otro lado, el diferencial de y en el orden de integración de x de y representa los límites de la altitud del área de integración, los cuales están definidos para este problema
de 0 a 2. Trasladando esta información y planteándola en la integral, el planteamiento de la integral en el orden de integración de x de y sería de 0 a 2 en dy y de 0 a y cuadrado en dx. Recordemos que para el orden de integración de x de y debemos colocar la integral interior en términos de y. Espero que este tema haya quedado más claro. Gracias por su atención y nos vemos en próximos videos.